Hola, hoy te traigo a Sandra de sandramurga.com, que lo que nos va a contar es su experiencia de sanación natural de una fibromialgia. Es decir, ella hizo un proceso de sanación a nivel interno, a nivel holístico, sanó su vida, se sanó a sí misma y sanó su cuerpo y a día de hoy puede decir que está libre de fibromialgia. Nos lo cuenta en esta charla. Hola, ¿qué tal? Soy Cristina Hortal de cristinahortal.com y esta es el nuevo episodio de mi nueva sección Sanación por la Emoción, en la que básicamente lo que hacemos es explorar la relación que existe entre nuestras emociones o nuestros procesos internos y nuestro cuerpo físico, nuestra salud y nuestro equilibrio a nivel más físico. Entonces, en concreto, parte de esta sección, gran parte de esta sección son entrevistas y testimonios de personas que han hecho ya este proceso, es decir, que han conseguido detectar la relación que existía entre su enfermedad y su dolencia y conflictos emocionales no resueltos, inconscientes, que arrastraban desde hacía tiempo. Entonces, este es el caso de Sandra González, de... Ay, se me ha olvidado el nombre. sandramurga.com. Sí, sí. Pues nada, encantada de que estés aquí, muchas gracias. A ti, gracias a ti por Bueno, invitarme. tú eres expaciente de fibromialgia, ¿no? Sí, de fibromialgia, de histaminosis crónica y de un síndrome de hipersensibilidad central. Esos fueron mis 3 diagnósticos. ¿Y Vienen estabas así, juntos? ¿Eh? se dan la mano entre ellos. Tienen sintomatología muy similar y entonces en función del especialista que me veía lo llamaba de una manera o de otra. ¿Y los síntomas empezaron más o menos a la vez y los tratamientos eran más o menos simultáneos? Todo fue en el mismo proceso. Uh-huh. Yo terminé con un expediente sanitario así y ahí pues iban poniendo, aparecieron muchos más diagnósticos, ¿no? Porque aparecen hallazgos fortuitos, hay cosas que no quedan claras, hay diagnósticos que se ponen a 1, 2, 3 síntomas, ¿no? O a cuadros específicos. Y como a lo largo de todo el proceso me pasó de todo, pues me junté con muchos diagnósticos. Pero bueno, esos 3 fueron los más importantes, ¿no? Uh-huh. ¿Y tú cuando empezaste con lo que era, bueno, pues todo esto, ¿no? Todos estos síntomas relacionados, pero sobre todo la fibromialgia o lo que tú entiendes que ya tenía que ver con fibromialgia, ¿cuándo empezó? ¿Hace mucho tiempo? Pues yo tengo ahora mismo 38 años y medio. Cuando yo me puse mal, tenía 29. Uh-huh. Ahí fue cuando tuve ya la llamada de atención grande. Pero ya arrastrabas sintomatología desde hacía tiempo, ¿no? Gradualmente fueron sumando. Prácticamente desde siempre, ¿no? La adolescencia y la etapa de estudiar la carrera, pues quizá empezaron a ser algunos síntomas más significativos o más latosos, pero bueno, pues claro, esto te ibas tomando tu medicación pertinente y poco más, ¿no? Y eso pues se fue haciendo la pelota cada vez más grande hasta que, bueno, el vaso, como yo le llamo, ¿no? El vaso de la salud rebosó y el cuadro sintomatológico pues empeoró mucho. Entonces, entonces tú estuviste mal. ¿Cuánto tiempo? A partir de los 29, bueno, pues durante año y medio fue cuando yo caí en picado, cuando peor estuve. En todo el proceso no dejé de hacer cosas, quiero decir que yo no me aferré al diagnóstico prácticamente. Al principio luchaba por tenerlo, porque el no saber me generaba también muchísima inquietud, ansiedad y demás, y no paraba de buscar donde fuese y no paraba de llamar a distintas puertas. Al principio tú necesitas saber qué es lo que te está pasando y por qué todo falla, ¿no? Pero realmente cuando me dieron el diagnóstico, yo estuve unos meses con el procedimiento habitual, ¿no? En medicina tradicional, y cuando me di cuenta de que no solo no mejoraba, sino que lo que estaba haciendo era empeorar, empecé a explorar otras cosas, ¿no? Y, y bueno, ahí empezó el camino, el camino de retorno a mí.
Claro, o sea, en un principio entiendo que fuiste una paciente convencional, ¿no? Es decir, bueno, yo en este sentido me siento muy identificada contigo, ¿no? Porque era como una alegría tener diagnóstico y ahora ya voy a empezar a estar bien atendida, ¿no? Y luego ves que no es así o, bueno, que en el fondo quizá tenías una idea de verdad alta de mejorar y es un techo muy bajo el que te ofrece la medicina alopática y dices, no, es que esto yo no me conformo, no acabo de creerme que ya está, que esto es lo que va a ser, ¿no? Y empiezas a hacer tu propio viaje de investigación, de probar, de buscar referentes, entiendo, ¿no? Sí, claro, empiezas a buscar alternativas, ¿no? Y luego es como yo abrí mi mente a cualquier cosa que me dijeran que alguien estaba probando y que le funcionaba ya que iba, ¿no? Entonces, pues probé muchísimas terapias, tipo pues terapia craniosacral, pares biomagnéticos, homeopatía, fisioterapia, hidroterapias de colon, kinesiología, me tiré a esa rama y lo probé prácticamente todo. Tuve ciertas mejorías, pero yo seguía sin estar bien, ¿no? Y todo esto me estuve yendo a Madrid incluso durante gran parte del proceso. Hubo un momento que sentí que ya estaba estancada, ¿no? Que había habido ciertas mejoras, ¿no? Porque ahí empecé con cambios de alimentación y demás, y a cuidar más mi descanso y determinadas otras cuestiones. Y bueno, noté cierta mejoría, pero yo seguía estando bastante mal. Entonces, de ahí después estuve en otra clínica en Sevilla, trabajando esto desde otras técnicas totalmente distintas, ¿no? Pues con analíticas de histamina en sangre, con inmunología, con los LIMS, unos cascos con unas pequeñas corrientes eléctricas y otras muchas cosas, ¿no? En todo el proceso fueron decenas y decenas y decenas de tratamientos porque yo me negaba a que mi vida fuese estar postrada en una cama y que cuando yo me levantase a las 2 horas sintiese que tenía que acostarme y que yo no tuviese nada más que ganas de llorar y que aquello doliese de aquella manera que dolía, ¿no? Entonces, bueno, pues con todo este proceso yo fui haciendo ciertas mejoras, pero hubo un momento en que yo me di cuenta que había una barrera que nunca se traspasaba y que yo había síntomas que estaban ahí perennes, que por más que hacía no cambiaban, ¿no? Y bueno, en todo este proceso me di cuenta que mi autoestima se había minado y entonces decidí empezar a trabajarme la autoestima, ¿no? Fue como dando pequeñitos pasos me di cuenta que en realidad lo que pasaba es que yo me había desconectado de mí, que estaba llevando una vida que realmente no era la que quería, que hacía un montón de cosas que no me apetecían simplemente porque se suponía que eran las que tenía que hacer, que no había puesto límites en mi vida a nadie y que bueno, que iba a empezar a trabajarme todo el tema de desarrollo personal, ¿no? Y ahí se abrió un mundo que cuando uno entra ahí pues no puede parar, ¿no? Y empecé a trabajarme a nivel emocional, pues mi relación conmigo misma, mi relación con el entorno, etcétera, que yo me lío a hablar y no me callo. Sí, porque ¿cómo fue que te diste cuenta que empezaste a sospechar que tenía que ver una cosa con otra? Es decir, si fue a través de las propias terapias naturales que buscabas, que ya te estaban enseñando un poco del tema, o cómo fue que tú empezaste a asociarlo y a decir, bueno, es que yo también tengo aquí algo de fondo. Mira, te lo voy a decir. Yo había ido haciendo ciertas mejoras mientras que trabajé solo la parte física, porque todas estas terapias, todo estaba basado en trabajar mi cuerpo físico. Yo había mejorado, ¿no? Pero yo seguía sintiendo un vacío, yo seguía estando tristísima. Y entonces yo me di cuenta, me sorprendí a veces, hablando conmigo misma y diciéndome, pero tú eres feliz. Tú fíjate, y esto apareció de manera así un poco natural, ¿no? Yo me levantaba por las mañanas, me preparaba mi cafelito, mi infusión, me sentaba a mirar por la ventana y yo me decía, Sandra, pero tú eres feliz, esto es la vida, ¿no? Y empecé a hacerme preguntas que hacía años que había dejado de hacerme. Y fue cuando me di cuenta que no era feliz y que ese era el camino que ahora me tocaba transitar, ¿no? Cómo había llegado a ese punto. Y que probablemente parte de mi estado de salud
tuviera que ver con eso, sobre todo porque en el momento que yo empecé a trabajarme a mí, a nivel personal, las mejoras fueron notables y mucho más rápidas. Claro. Entonces ya me di cuenta que estaba en el camino correcto. Ajá. Pero fue quizá, pregunto, fue quizá la enfermedad detonante de que te hicieras esas preguntas, es decir, cuando dices que te hacías preguntas de más existenciales, ¿no? Esto es la vida, esto es todo, esto es... fue cuando ya estabas enferma y estabas buscando la solución y estabas haciendo tratamientos y demás. Dices que antes no te hacías esas preguntas. ¿Tú crees que No, había llegado a la inercia, ¿no? Al vivir en piloto automático, en hacer siempre lo que se supone que tienes que hacer y lo que es... que toca... ¿no? Y ahora toca esto, y ahora toca lo otro, y ahora toca lo otro, y llega un punto, o sea, yo ha llegado el punto, y hace ya muchos años de este otro punto, ¿no? Que dije que bendita fibromialgia que llegó a mi vida para hablarme, aunque fuera a través del dolor, que yo tenía que parar. Y que me estaba yendo por un camino que realmente no era lo que yo anhelaba. Y que nunca me había parado a escucharme y a saber realmente qué esperaba yo de la vida, ¿no? Entonces, ¿crees que el hecho de que te tuvieras que parar y plantearte cosas, ¿no? Es decir, ostras, pues a lo mejor no voy a estar bien para estar a tope en el trabajo como siempre, pues a lo mejor tengo que descansar, es decir, que te obligara a parar, eso también te llevaba de alguna manera hacia adentro, ¿no? Quiero decir, claro. porque yo encuentro Lo que pasa que cuando... Perdón. No. Bueno, digo que encuentro que es una función de la enfermedad, que aunque todavía no veas que va relacionado, pero sí que de manera natural, como te lleva a parar, te lleva a plantearte cosas, te lleva a cuestionarte, que a lo mejor cuando estamos montados en el tren, digamos, no te has parado a preguntarte, a mirar hacia adentro, sino que vas corriendo, ahora toca esto, ahora lo otro, ahora lo que toca, y ya está, ¿no? Pero al parar es cuando empieza uno a... Y creo que es una de las grandes funciones de la enfermedad, muchas veces. Claro, de hecho, fíjate lo que hacemos, ¿no? El cuerpo te empieza a avisar con otros síntomas, pero nosotros los callamos con la medicina, ¿no? ¿Que te duele aquí? Ah, no pasa nada, una pastillita, pero tú sigues el mismo ritmo. Y te pasa otra vez y lo vuelves a hacer y otra vez y otra vez y otra vez, y es un día, otro día, un año, otro año. Claro. Si tú no escuchas, yo siempre digo que la vida primero te susurra, luego te habla, y si no la escuchas, lo que te pega es un bocinazo, ¿no? Para mí la fibromialgia fue ese bocinazo de... Me costó, o sea, no fue inmediatamente me encuentro mal y de repente yo me doy cuenta que es que tengo que pararme, no, me costó año y pico darme cuenta de aquello. Pero cuando te das cuenta y realmente le das significado a todo lo que te está pasando, te preguntas el para qué eso ha llegado a tu vida, te das cuenta de cuánta incoherencia hay y que, por supuesto, esa incoherencia está generando síntomas a nivel físico, mental y emocional, porque es que somos un todo, o sea, que no se nos olvide que es que yo no soy esta mano, ni soy esta oreja, hay mucho más en mí, ¿no? Y bueno, pues para mí fue un proceso precioso que además ya no cesa, ¿no? Porque ahora ya es como... forma parte de mi vida, ¿no? Todo esto. Y una cosa que me ha dicho mucha gente es que cuando empiezan a oír, ¿no? Pues, por ejemplo, clientes míos, cuando yo les cuento, o han oído de otros autores, empiezan a oír que tiene relación, ¿no? La parte emocional con lo físico, y dicen, bueno, yo no sé si es verdad o no, pero si es verdad, en mi caso hay motivo porque si me paro a ver estoy fatal, ¿no? O sea, en relación a esto que dices de el montón de incoherencias que había en tu vida, dices, no sé si a lo mejor esto me está creando enfermedad o no, pero incoherencias hay, ¿no? Entonces, simplemente por el hecho de empezar a estar mejor en paz, aunque no tuviera efecto en el cuerpo, que sí lo tiene, tú y yo somos prueba de ello, pero aunque no lo tuviera, vale la pena hacer este viaje porque empiezas a estar más en paz, a ser más libre, a que todo tenga un sentido, no a estar siempre estupendamente contenta, ya está, hay de todo en la vida, pero a cogerlo con aplomo, con fuerza, con equilibrio, a saber integrarlo todo y ponerte tú en primer lugar, y es que eso cambia el color de la vida en general, ¿no?
Totalmente, vamos, es que se vive de otra manera. Se vive de otra manera, sobre todo se vive aceptando, o sea, se trabaja la aceptación, tú empiezas a saber que, bueno, que hay cosas que pasan, porque es que, evidentemente, si estamos vivos, van a pasar cosas, pero las vamos a vivir de otra manera. Y depende de dónde las vivas, si rechazamos todo, evidentemente no van a pasar cosas distintas, pero si empezamos a aceptar y a trabajarnos cómo vivir eso de otra manera, con otra paz, hacer las cosas distintas, los resultados van a ser distintos. Y Sandra, tú, de alguna manera, yo haría hincapié, por ejemplo, en el que la aceptación, cuando estamos en el otro modo mental, digamos, ¿no? En el más convencional, en el blanco o negro, el bueno o malo, reacción, la aceptación se asocia de alguna manera con rendirse o con la resignación, y entonces es como si solo supiéramos o rendirnos o ser víctimas o irnos al otro extremo, que es la lucha, ¿no? El resistirnos contra lo que nos pase, y ahí es cuando no integramos y no aceptamos las emociones que vivimos, los problemas que tenemos, y también la enfermedad. También es cuando batallamos con la enfermedad, que consume muchísima energía. Entonces, de alguna manera, esa aceptación real que tú has descubierto, ¿verdad que no tiene nada que ver con rendirte o con no creer que es posible estar bien? Nada que ver. De hecho, cuando se están en los otros puntos, en los que has comentado, ¿no? En la lucha, en la resistencia, en el renegar, es cuando la gente suele tocar fondo. Porque esa lucha interna solamente te lleva a que haya un bloqueo mayor, ¿no? A nivel físico. Entonces, no te queda más tu tía que aceptar para bien o para mal. Y esto siempre hay que decidir. Entonces, si decides para bien y dices, vale, esto es lo que me pasa, ¿por qué me está pasando eso? ¿Cómo he llegado yo a este punto? ¿Para qué me está pasando? ¿No? Vale, esto es lo que hay, lo acepto, pero ahora me voy a poner mano a la obra, ¿no? Y yo siempre digo que la aceptación va de la mano de la responsabilidad. La responsabilidad no desde el soy culpable, sino desde el qué puedo hacer yo para mejorar. Claro, y eso te asocia con la libertad también. Claro. La magia sucede, ¿no? Y te da libertad también, porque de la misma manera que yo he creado esto, yo puedo decidir crear otra cosa, empezar a crear otra cosa, aunque me cueste, aunque no sepa por dónde empezar, pero si yo he creado esto, puedo estar creando otra cosa si aprendo cómo. Solo me falta, pues, aprender el cómo, ensayo-error o como sea, pero es posible, ya no soy víctima de las circunstancias. Claro, claro, totalmente de acuerdo contigo. Y tú en concreto, ¿determinaste un conflicto determinado, concreto? Muchos. ¿O en general? Muchos. De hecho, yo estoy convencida que es que la fibromialgia es un conjunto, ¿no? O sea, porque de hecho es un síndrome, es un conjunto de síntomas. Cada síntoma tiene su conflicto relativamente asociado. Quien crea en estas cosas, ¿no? De tipo biodescodificación, bioneuroemoción, puede buscar por ahí. Pero si no, hay muchas cosas que están fallando. Entonces, en una fibromialgia o en una fatiga crónica está la parte del cansancio, que la podemos asociar a algo, ¿no? Pero también hay problemas de piel, hay problemas ginecológicos, está el dolor, o sea, son tantas cosas que hay que ir. Yo siempre digo que la fibromialgia es como si tu vida se ha hecho un ovillo, ¿no? Y que hay que ir tirando del hilito. Hay veces que nos atascamos en un nudo. A lo mejor hay que pararse un poquito, deshacer ese nudo y seguir tirando del ovillo, ¿no? Pero hay muchos conflictos. Mira, yo en mi caso, por ejemplo, estaba el que yo no había aceptado la enfermedad de mi madre. Mi madre le diagnosticaron una esclerosis múltiple cuando yo tenía 6 años y bueno, pues aquello fue un revés grandísimo, aparte de, bueno, cantidad de fallecimientos familiares, todos unidos sobre aquella época, cambios de destino constantes, luego que mi madre entró en fase dependiente, ¿no? Yo me faltó como un poco esa pata, pero también asumí un rol que no era el que yo tenía que asumir dentro de la familia, ¿no? Todas estas cosas, o cómo yo me relacionaba con mis parejas, que no era saludable, 1000 cosas, ¿no? Yo me trabajé a muchos niveles y me fui dando cuenta de todos esos bloqueos. Desde luego yo ahora ya, cuando alguien trabaja conmigo, sé detectar
lo mucho más fácil porque además tenemos patrones muy similares de comportamiento, de formas de ser, de cómo abordamos determinadas situaciones. El tema de que la gente diga, no, es que se asocia a algo, un momento traumático en la vida. Bueno, hay gente que sí y hay gente que no. Pero no es tanto el hecho en sí, sino cómo se vive el hecho. Claro. Y eso no es de ese momento, viene de atrás, ¿vale? Y no es indagar todo en la infancia y agarrarnos al pasado, porque yo no trabajo desde ahí, entiendo que seguramente tú tampoco, sino que sí detectamos ciertos patrones, ciertas creencias que marcan cómo somos hoy. Claro. O sea, no se trata de arreglar nada del pasado, sino de entender en el pasado qué cogí, ¿no? Con qué me quedé a nivel de programación mental, o sea, de qué me venía de mi familia, etcétera, que ha hecho que yo tenga un equipaje con la que he afrontado este conflicto, qué me he contado al respecto de este conflicto y lo que me ha llevado a sumar capas de conflicto, que le digo yo. Claro. O sea, cuando nos damos que llevamos cada uno en la mochila. Claro. Porque además el tema del perdón yo lo considero primordial, ¿no? En trabajo con fibromialgia, por ejemplo, ¿no? El tema de autoestima totalmente necesario. ¿Por qué? Porque además somos personas que por ciertas cosas que nos han ido pasando hay una desvalorización importante. Entonces, bueno, pues yo me trabajé todos esos aspectos con distintas terapias y con distintos terapeutas. Pero que la idea desde luego es ir viendo qué bloqueos tiene cada persona. Por eso yo siempre digo que hay tantas fibromialgias como personas, que el hecho de que ciertas terapias no funcionen al 100% es porque no se le está tratando de manera individual y que el éxito y la garantía de resultado está en ver a la persona como un ser único y desde ahí trabajarla, que se trabaje ella, ¿no? Nosotros orientar ese trabajo. Claro, es que realmente para mí la sanación viene de dentro, es decir, se sana la persona, luego sana su vida y entonces luego el cuerpo también le sigue, ¿no? Pero eso no se puede estandarizar. Sí que es cierto, como tú dices, que, bueno, pues ya te conoces mucho la fibromialgia y la persona fibromiálgica tiene una tendencia, ¿no? Claro. Que se repite, que suele ser, pero luego pues tiene unos matices, luego eso se traduce en cosas concretas en su vida, en sus relaciones, en sus dinámicas. Claro. Eso hay que orientarlo de forma individual, vale, muy bien, pero ¿cómo hago ese cambio cuando yo tengo este problema con mi pareja o cuando tengo esto en mi vida? Pues claro, eso, el acompañamiento hombro con hombro cambia de color. Porque muchas veces de dentro no nos damos cuenta. Y en cuanto alguien nos dice, oye, ¿te ha dado por revisar esto? Porque tal como me lo... ¿no? Y eso... a ti te pasará como a mí, ¿no? Mucho en terapia, porque es que es así, ¿no? La gente se sorprende y no es consciente de muchas de esas creencias limitantes o de bloqueos que está teniendo, ¿no? Y que están también paralizando a lo mejor su mejoría, ¿no? Claro, yo una cosa que encuentro súper útil o necesaria o vital para hacer este tipo de sanación es el hecho de revisarte, ¿no? Tus creencias o tu forma de percibir. Porque, claro, a través de eso es como entendemos todo lo que nos pasa, reaccionamos, tomamos nuestras elecciones, etcétera. Si tú eso no lo pones en duda y te crees que lo que tú estás viendo es lo que es, que eres objetivo, porque ese es cuando estamos dormidos es la principal característica para mí, que te crees que lo que ves es lo que hay. Y claro, como tú ves eso, no se te da por plantearte otra opción, otra reacción, fijarte en otras cosas, porque parece que no hay otra manera de reaccionar ante eso que me pasa. Entonces, claro, cuando tú trabajas con alguien, eres capaz de ponerle una mirada nueva, fresca, oye, revisa aquí que no estás mirando, que tú como lo estás dando por hecho, porque para ti eso es objetivo, no te estás fijando en algunos detalles o no te estás viendo a ti, sino que estás observando el exterior sin verte tú. Y oye, Sandra, antes has dicho el tema del perdón que me ha llamado la atención. ¿Crees que en pacientes con fibromialgia es especialmente importante el perdón o para ti lo fue? ¿El perdón hacia alguien, hacia alguna situación concreta, hacia ti misma? El perdón en todos los sentidos, ¿vale? Porque el sentimiento de culpa es algo muy arraigado, ¿no?
Y no es un sentimiento de culpa únicamente propio, sino que también se echan culpas fuera, con lo cual trabajar el perdón para soltar determinados nudos de este ovillo es importante y coincide. Suele coincidir porque somos personas altamente sensibles, también en nuestra mayoría, ¿no? Hemos percibido las cosas de una manera que a lo mejor no tenían la intensidad con la que nosotros lo hemos vivido, ¿no? Y eso se nos ha quedado grabado a fuego. Y hay cosas que no hemos soltado porque hemos pensado que bien le han hecho un daño terrible a alguien cercano nuestro o a nosotras mismas, o incluso que nosotros hemos podido hacer daño a alguien y eso no lo perdonamos. Entonces, si tú vas con esa vibración, ese resentimiento interno durante mucho tiempo, evidentemente eso te está bloqueando, ¿no? Y claro. hay que trabajarlo. Y hay que ver exactamente, además, de dónde procede y darle, lo que tú decías, ¿no? Otra mirada a determinadas vivencias, ¿no? Sobre todo, es que al final parte de que tú te conozcas, porque si tú no te conoces, no eres capaz de darte cuenta que lo que se tiene es más dones que defectos y que cuando uno los pone a su servicio, solamente vienen cosas buenas, ¿no? De ese trabajo. Claro, o sea, el tema al final cuando hay un trabajo interior profundo, tal como el que se necesita para sanarte de una enfermedad física, o sea, hay un conflicto fuerte, potente, arraigado y que se ha repetido y que se ha ido como perpetuando, ¿no? O sea, en un ciclo vicioso en el que todo se va corroborando, pues para hacer esa transformación hace falta hacer una revisión muy, muy, muy profunda. Pues cuando uno hace este tipo de trabajo a nivel de mirarse dentro, el perdón siempre al final es con uno mismo. Al final uno se da cuenta que yo tengo que perdonarme yo porque interpreté esto así, porque generé todo esto y porque a partir de ahí he seguido liando el ovillo que tú dices, claro, hasta hacerme un daño, el daño que me he hecho. Pero es que además tenemos un concepto del perdón que difiere mucho de lo que es el perdón real, ¿no? Es como creemos que tenemos la necesidad de hablar con la otra persona, que la otra persona nos perdone o nosotros decírselo verbalmente, y el perdón se puede trabajar a muchos otros niveles, que al final se trata que te dé paz a ti misma, o sea, no tiene más misterio, tiene misterio porque no nos han enseñado a nadie a hacerlo, ¿no? Yo en este sentido tengo claro que el milagro ocurre dentro, no hacia afuera. Muchas veces las personas, ¿no?, con las que trabajo, por ejemplo, muchas veces, ya, pero ¿cómo hago esto? No sé si decir, si eso da igual. O sea, lo que hagas con esto que comprendas, luego ya va a ser secundario, pero compréndelo, céntrate en integrarlo, en comprenderlo, en verlo desde otro lugar, ¿no? Si te das cuenta que en el fondo, fondo, nadie te ha hecho nada, porque lo hizo sin querer, porque no se daba cuenta, porque tú también le diste poder a esa persona y por eso te hizo daño, pero tú tampoco eras culpable porque no podías hacerlo de otra forma. Es decir, cuando llegas al trasfondo de que nadie te ha hecho nada, algo se transforma. Da igual si vas y se lo cuentas a la persona con la que tú tenías ese enganche desde hacía tiempo, si ya se ha transformado. Y para ti, que es a lo que vamos, ¿no?, en el tema de la salud, del bienestar, se ha transformado ya. Y también harás cosas distintas y seguramente si tienes oportunidad te relacionarás con esa persona de forma distinta. Pero ya de modo natural, ya no tienes que estudiar qué le digo ni cómo le digo, porque ya va a salir, va a haber otra energía. Y ese es el trabajo interesante, ¿no? No tanto la forma, sino el fondo. Sí, sí. Entonces, me gustaría especialmente que nos dijeras, personas que, por ejemplo, tienen fibromialgia, que tendrán su trasfondo de conflicto, pero pues no lo han observado mucho, o no han visto relación, o están ahí con, bueno, pues un poco como con tema por hacer por ahí. Pero además, el diagnóstico fibromialgia se ha convertido en otro conflicto, porque han reaccionado contra la enfermedad, porque se han asustado, porque bueno, pues han empezado a victimizar y luego pues realmente lo que han sufrido les ha corroborado que son víctimas y están en esa rueda. ¿Qué les dirías? Seguramente les dices, ¿no?, cuando tienes oportunidad, pero ¿qué le dirías? Compártelo con nosotros si, si no te sabe mal. ¿Qué les dirías para salir de esa rueda? Vale, yo siempre lo primero que rompo es una creencia y es que la fibromialgia es para toda la vida. Claro. Esa es mi base, ¿vale? Porque sin romper esa no llegamos a todo lo que hay después.
Y para eso no hace falta buscar mucho. O sea, si nos vamos al CIE-11, que es la clasificación nueva que sale, o sea, está ya en revisión para publicarse, ¿no? Antes la fibromialgia se había diagnosticado como una enfermedad de reumatismo no articular y que su sintomatología no tenía o sea, no había pruebas objetivas que nos dijesen de dónde procedía, ¿vale? Cómo afectaba a las articulaciones lo metieron en este saco, pero sin saber muy bien por qué, ¿no? Ahora eso ya ha cambiado, ¿no? Y el diagnóstico nuevo entra dentro del dolor crónico, no tiene la misma entidad, pero es que además habla de que es un proceso que cursa con dolor crónico, que dolor crónico es que este síntoma o este cuadro sintomatológico dura más de 3 meses, pero en ningún momento dice que no haya posibilidad de curarlo y que además está asociado a factores sociales, psicológicos y emocionales, por fin. Entonces, mira, cuando la gente entiende esto... En plan, esta parte, ¿no? Que sea de manera así tímida, pero se Claro, o sea, es que esto ya cambia la visión. empieza a ver un Si esto agujero. es así, entonces a lo mejor yo puedo hacer algo. Y esa es la base. Entonces, yo quiero que la gente entienda que crónico no significa para toda la vida, que crónico lo que significa es que dura más de 3 meses. Pero eso está mal entendido o en algún momento nos hemos perdido porque el entendimiento popular de la palabra crónico sí que realmente engloba como un pronóstico, ¿no? O sea, para toda la vida, para siempre, esto no te lo quitas, no tiene cura. Esas sentencias que pesan tantísimo y que las decimos así, o sea, bueno, es lo que se nos ha inculcado a nivel médico, a nivel social y nos lo creemos sin pensarlo siquiera, sin dudarlo y eso pesa muchísimo. Claro, claro, entonces, al final es con qué te quedas tú, ¿no? Si tú decides que la etiqueta y tú se haga una adhesión que ya tú no existes, ya eres la etiqueta, porque además es lo primero que decimos, ¿no? Yo soy Sandra y tengo fibromialgia, ¿no? Sí, sí. Yo recuerdo también... Pasa así, ¿no? Y dejamos de ser nosotros y empezamos a ser el diagnóstico y entonces nos comportamos como ese diagnóstico, como esa etiqueta, pero somos mucho más que eso. Entonces hay que desidentificarse de esa etiqueta, vernos como todo el poder que tenemos. Vale, tengo esta etiqueta y esta etiqueta ha llegado a mi vida como llega una faringitis, una rotura gemelar o lo que sea, ¿vale? Vale, a partir de aquí, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Porque hay hasta casos de cáncer que remiten. Sí. Entonces, ¿por qué nos aferramos a lo negativo y no nos aferramos a los testimonios que hay? Bueno, pareciera que a nivel social tampoco se promueve tanto, entonces sigue siendo una minoría, existen y cada vez más, y esto que estamos haciendo ahora es para ir propagando el mensaje, pero es verdad que es minoritario de momento y hay un montón de mensajes en la línea contraria, ¿no? Bueno, en que nos identifiquemos con ello. Y una cosa que me has hecho recordar es cuando yo estaba con mis síntomas y demás, que yo le llamaba lo mío, estoy de lo mío, ¿no? Y eso lo hacemos mucho, o sea, eso se oye un montón, como si fuera muy normal. Y eso inconscientemente cada vez que lo pronuncias es como poner un poco de pegamento más a lo que tú te pegas a eso, ¿no? Eso y yo vamos juntos. Yo recuerdo que me hizo tomar conciencia a mi tío, que me dijo, ¿cómo lo tuyo? Pues sí que, suéltalo, me dijo, bueno, que sea además también está bastante en el mundo de la conciencia y me hizo pensar y desde entonces cada vez que me iba a salir decirlo ya empezaba al menos a ser consciente de que yo me estaba casando con eso, ¿no? Y eso a nivel popular es muy común oírlo. Lo tuyo, estás de lo tuyo, lo de siempre y de alguna manera vuelves como a reafirmar esa identificación. Claro, lo único que hacemos es que eso amplifique. Con lo cual, esa sería otra Sandra, clave. Una afirmación contundente, que no haya lugar a las dudas. Tú
estás sana, estás sin síntomas, estás bien, te encuentras bien. Totalmente. ¿Te pueden? Yo estoy mejor, verá, es que no es que yo haya vuelto a ser la que era, es que soy una versión mejorada. Estoy mejor que estaba. ¿Por qué? Porque ahora me cuido, cosa que no hacía, ahora soy más consciente, ahora me permito descansar, ahora pongo límites, ahora llevo la vida que quiero dentro de todo lo que se puede, porque ya sabemos que hay algunos cánones que es difícil, ¿no? Vivimos en sociedad, pero llevo una vida alineada a lo que a mí me gusta. Y realmente ya no es que me sienta bien, es que me siento mucho mejor, porque no es solamente la fibromialgia, sino que yo venía teniendo problemas digestivos constantes, dolores de cabeza constantes desde la adolescencia. Es que eso ha desaparecido de mi vida. O sea, que ya no es solamente la fibromialgia, sino mucho de todo lo demás. Muchos rasgos que tú, pues a lo mejor eran síntomas que eran pequeños y pensabas, pues que yo es que tengo tendencia a que me pase esto y eran parte de ti y ya está. Claro, totalmente. Entonces yo eso lo he soltado todo. Hasta, yo qué sé, hasta la alergia. O sea, es que ha sido tremendo. Claro. Yo tenía alergia, asma, estreñimiento, migraña, yo vivía con eso. Es que todo eso ya no forma parte de mi vida. Y te has encontrado, yo creo que me vas a decir que sí, pero te has encontrado con enfado, con personas con fibromialgia que te escuchan y se enfadan contigo. Es decir, como una defensa de la enfermedad, ahora va a venir esta a decir que la fibromialgia es tan fácil, esto como un enfado. Todos los días, y yo al principio eso me ponía triste, también me enfadaba. Yo ahora ya no me lo tomo como algo personal, sé que esa persona está en otro punto de su proceso, eso no quiere decir que dentro de un mes no esté en otro proceso y haya cambiado de opinión. No le ha llegado otra información. Entonces yo entiendo que cuando alguien te está contando algo contrario a lo que tú opinas, lo primero que hacemos es no, perdona, no, ya sí, está. Sí, porque como estamos identificados, que creemos, como estamos identificados con nuestras creencias y con lo que es verdad, para nosotros pues es como un ataque, es como, bueno, yo siempre digo que las creencias son como criaturas con instinto de supervivencia, ¿no? Es como, ¿cómo? Ahora me vas a tirar por tierra esto, me vas a decir que todo lo que llevo yo sufrido me lo he hecho yo. ¿Qué me estás contando, no? O sea, y existe como un primer enfado o una primera, yo esto lo he visto mucho y seguro que te ha pasado también. Entonces, es como para mí importante decir, ¿no? Transmitir que el primer paso es la fibromialgia en este caso o cualquier enfermedad, no eres tú y no eres culpable de habértelo creado, pero no eres tú, no tienes que continuar defendiendo y está claro que has sufrido. Yo, por ejemplo, respeto muchísimo el sufrimiento de cualquier enfermedad, pero en concreto de la espondilitis, que es la que yo he vivido. Hola, Sandra. ¿Te he perdido? Sí, te habías quedado pillado, aquí por lo menos. Sí, a mí me dice que la conexión es inestable. Bueno, no sé, pues te comentaba esto, que yo respeto mucho el sufrimiento de cualquier enfermedad. ¿Estás ahí? ¿Hola? Ahora has vuelto. ¿Me oyes? ¿Hola? Ahora sí, es que te quedas pillada. Sí, no sé. Ya está, ahora parece que... Tengo bien de internet, pero sí que me dice que la conexión contigo es débil. Sí, no, a mí no me sale nada. Yo aquí está bien. No me ha salido ningún cartelito de momento de conexión ni de nada. Bueno, vamos allá. Bueno, te comentaba que yo respeto mucho el dolor o el sufrimiento de cualquier enfermedad, en concreto de los pacientes de espondilitis, que es la enfermedad que yo tenía. Lo respeto muchísimo, pero eso no va en contra de saber que eso no eres tú, que hay otras vías, que no es para siempre, que puedes romper creencias de estas fijas, como que es para siempre, como que, no sé, pues es de un factor genético, este tipo de creencias que te convierten en algo lejano de la enfermedad, como si tú no fueras un agente activo, ¿no? Como si no tuvieras responsabilidad.
bueno, no puedo hacer nada, así que me rindo, ¿no? Ujú, ujú. Y yo lo único que le pido a la gente es que abra la mente y que escuche o lea otras cosas, que simplemente se abran a eso. Lo demás va a ir llegando y no todo el mundo está en el mismo, en la misma parte del camino, pero por lo menos que se abran a leer y a escuchar cosas distintas a lo que han leído y han escuchado, porque les puede cambiar la vida. Como fue mi caso, como fue el tuyo, como el caso de la gente con la que nosotros trabajamos, ¿no? Entonces, una persona que te escuche por primera vez y que esté lidiando con una fibromialgia o con una dolencia similar, aparte de esto, mira, ábrete, simplemente no te cierres o no reacciones, ábrete, pon la duda de que, y sí, ¿no? Al menos haz esto. ¿Le Claro, ¿qué dirías pierdes? algún consejo? ¿Le dirías algo más como para empezar, como primer paso, aparte de esto, o esto, con esto es suficiente, crees tú? Y que crean en ella, que crean en ella. Ujú. Porque es que para mí eso también es importante, ¿no? El decir yo puedo hacer algo con respecto a esto. Ujú. Que no se rindan, porque la cuestión y las pruebas están en que cuando una no se rinde, consigue resultados. Cada uno va a tardar su tiempo, todo depende de la resistencia que uno tenga. Si no se opone resistencia, los resultados Ujú. aparecen rápido. Y cuando dices que crean en ellas mismas, te refieres, entiendo, también a por encima de la limitación social, ¿no? O sea, de los diagnósticos, de los pronósticos, de las ideas establecidas alrededor de la fibromialgia, es decir, que mantengan esa lucecita de, bueno, sí, todo esto es verdad, pero ¿y yo? Yo tengo fuerza, yo soy una persona individual que puedo crear un camino distinto, ¿no? Que soy libre para crear mi propio camino, no tengo por qué seguir exactamente el mismo de los demás. Yo de Sí, alguna manera porque sentía esa fuerza también, vale, esto es sí, pero ¿y yo? Yo tendré algo que decir. Si yo cambio cosas, pues las cosas pueden cambiar. Porque además, Cristina, el perfil personal son mujeres activas, fuertes, poderosas, que han estado ahí para todo el mundo, que, vale, pues todo eso, que hagan así, tiqui, 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 y aquí, que se lo traigan aquí. A eso me refiero con el creer. Que Digamos crean, que tú ¿sabes? lo que observas así como tendencia en la fibromialgia es que tienen esa fuerza pero mal canalizada, ¿no? O sea, Todo hacia hacia afuera, se han pasado de todo. vueltas en ese aspecto y se han traicionado a sí mismas de alguna forma, ¿no? O sea, sí, mucha fuerza, pero a pesar de sí mismas, ¿no? Sin Claro, escucharse. pero se hace porque hay una capacidad de empatía espectacular y también de ayuda, ¿no? Entonces lo han dado todo fuera y se han quedado sin pilas por dentro, ¿no? Entonces por eso yo le llamo el camino de retorno. Es como, bueno, pues vamos poquito a poco trayendo las cosas hacia adentro otra vez, ¿no? A volver a conectar con una y ver qué es lo que una quiere para su presente y para su futuro. Y has comentado que son mujeres la mayoría, ¿no conoces casos de hombres con fibromialgia o no Sí, has... también trabajo con hombres, pero el porcentaje es mucho menor. De hecho, bueno, pues está entre un 90-95% mujeres y el resto hombres. De estadística real de la Sí, sí, incidencia de la estadística fibromialgia en la población, sí. Yo sabía que era mayoritario en mujeres, pero no sabía hasta qué punto. Y tú crees que es por algún motivo a nivel emocional, a nivel social? no, educación, cultura y cómo afrontamos determinadas cuestiones. Sí, claro. Esto Sí, de dar a los demás, de hacerse cargo de todo el mundo, ¿no? De cuidar. tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Y además, bueno, pues las edades, ¿no? También, que también hay una franja muy concreta, ¿no? Entonces, bueno, ahí la educación tiene un poder tremendo. Por el momento social quizá que vivieron esas personas, ¿te refieres? Claro, o sea, la educación que hemos recibido, pues estamos hablando de personas desde 5 o 6 años menores que yo, o desde los 35, así en general, ¿no? Desde los 35 hasta los 60, 55, 60, y es que ahí está
el mogollón, el 80% está dentro de esa franja. No es casualidad, ¿no? No es casualidad. Y que el 90% de esas mujeres, pues tampoco es casualidad. Y que el número no pare de crecer, pues tampoco es casualidad porque cada vez estamos más desconectadas, ¿no? Y bueno, ya para ir terminando, Sandra, ¿qué le dirías a una persona? Vuelvo a repetir, ¿no? Porque yo sobre todo me estoy imaginando a una persona que llegue con todas sus resistencias, con su diagnóstico, con todo su sufrimiento y que te vea, ¿no? Para que eso le llegue y pueda hacer algo con eso, le haga un par de clics, ¿no? Y le desconecte algunas cosas y le conecte otras. Entonces, estoy intentando a ver qué objeciones se le pueden ocurrir a esa persona. Entonces, ¿qué le dirías así para cuando lo que está pensando cuando te escucha es, ya, pero no es tan fácil, ¿vale? Porque esto me lo encuentro mucho, ¿no? Sí, queda muy bien, es muy bonito, teóricamente vale, pero luego yo en la vida real no sé cómo hacer esos cambios, o luego ya, pero mi cuerpo, si yo parece que estoy como mejor, pero mi cuerpo me está diciendo que nada ha cambiado, ¿no? Ya sé que con una frase no puedes darle unas pautas en concreto, pero sí a lo mejor darle un poco de esperanza o quitarle un poco esa barrera, ¿le dirías algo? La esperanza se la doy toda. O sea, yo le diría que se den una vuelta por mis redes sociales porque van a haber un montón de testimonios. O que se apunten a la newsletter porque mando testimonios constantes porque eso les ayuda a darse cuenta de que no soy yo, es mucha más gente. Y luego, pues quizá, mira, conforme me decías eso, estaba pensando en cuando nos dan el diagnóstico, lo primero que decimos es, no me lo creo. Pues que no te lo creas, ¿no? Que no te lo creas. Que por una vez en la vida te pongas en primer lugar. Y no digas, me tenía que tocar. No. Que por una vez en la vida, primer lugar y que no te lo creas. Y lo que has dicho de los testimonios también es muy importante porque es un referente, hacer referentes nuevos, ¿no? Es decir, si socialmente lo que siempre vemos es un estándar, empezar a buscar otros estándares que existen, que gracias a Dios, pues con la tecnología nos podemos acercar todos y hay casos, igual no los conoces, pero están lejos, pero a través de Internet, por ejemplo, y a través de lo que tú haces y gente que comparte este tipo de experiencias, podemos crearnos en el inconsciente otro referente, ¿no? Ejemplos de gente que ha superado esas barreras que en teoría eran infranqueables. Pues muy bien, pues muchas gracias por haber compartido tu proceso. Y bueno, tú ahora te dedicas también bueno, pues a difundir este mensaje, a acompañar a otras personas con fibromialgia. Si alguien te quiere contactar, ¿cómo lo puede hacer? ¿A través de tu web? Pues a través de la web o a través de correo electrónico. Hola sandramurga@gmail.com. Vale, lo pondré por aquí, lo pondré también tu correo. Que se puedan conmigo, que me pregunten lo que se les venga por la cabeza. Muy que bien. ese será un primer buen comienzo. Ajá. Genial, pues estupendo, muchas gracias y nada, a seguir difundiendo ese mensaje. Igualmente, un besazo. Bueno, y hasta aquí la charla de hoy con Sandra. Espero que la hayas disfrutado, que te haya servido de inspiración también o como punto de referencia para aplicar a tu vida, sea cual sea tu situación o tu sintomatología, o si no tienes sintomatología, pero sí para abrir tu mente en cuanto a la visión de la enfermedad. Y si quieres seguir aprendiendo sobre esto, si no te has suscrito al canal, suscríbete ya porque voy a traer más testimonios de sanaciones así, de sanaciones desde la emoción, desde el sanar la propia vida y sanarse a sí mismo, la correlación de la sanación del cuerpo. Voy a traer testimonios así y voy a seguir subiendo contenido para ir aprendiendo esta relación y cómo ponerla de tu parte, o sea, cómo revertir los procesos de enfermedad y poder conseguir sanarte tú y sanar tu vida y sanar tu cuerpo. Así que suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Hasta luego. Chao.